Buenos días, gusto en saludarles. Le habla el ingeniero Oscar Jiménez, coordinador de la Academia Biostate. Bueno, hoy vamos a ver la clase de gases refrigerantes con el ingeniero Elkin Paula. Eh, Luego de que termine el ingeniero con la exposición, vamos a entrar al ciclo de preguntas y respuestas. Y posterior a esto, vamos a hacer la entrega de los certificados a los participantes que aprobaron el primer módulo de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado, nivel básico. Bueno, los dejo con el ingeniero para que continúe con su exposición. Elkin. Ok, buenos días, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Ok, perfecto, vamos a comenzar con esta ponencia que está referida a gases refrigerantes, marcado todo esto en la refrigeración y aires acondicionados de la Academia Westside. La agenda que vamos a manejar, vamos a hablar de una breve historia de los refrigerantes, definición de gases refrigerantes, las propiedades que tienen estos, los tipos de refrigerantes, los números de identificación de los refrigerantes, las mezclas de gases refrigerantes. Vamos a hablar del isobutano R600A, del amoníaco, y vamos a también dar una pequeña introducción al diagrama de Molière. Vamos a hablar del código de colores de envases de los refrigerantes y al final las preguntas y respuestas. Ok, voy a continuar. Ajá. La breve historia de los refrigerantes. En el año 1750, Franklin experimentó por primera vez con el uso de refrigerantes. Usó un vacío para evaporar éter líquido y terminó con resultados significativos. Unos 100 años más tarde, James Harrison inventó una máquina que podía comprimir cualquier gas a líquido y viceversa en un ciclo continuo conocido como el ciclo de compresión y evaporación. Antes de 1895, el ciclo continuo fue ampliamente utilizado en la mayor parte del mundo industrializado. En los primeros días, cualquier gas podía usarse como refrigerante siempre que se pudiera comprimir. Se tuvieron en cuenta varios factores, pero la masa fue uno de los más importantes. El refrigerante más adecuado depende del diseño y el propósito de la máquina, siendo la eficiencia el único objetivo de los diseños. Los refrigerantes se convirtieron en un peligro importante para la década de 1920, lo que provocó que las principales empresas pusieran en común sus recursos para encontrar mejores opciones. Esto se debe a que los refrigerantes usados más comúnmente son tóxicos o inflamables. Se inventó una nueva clase de productos químicos conocidos como los clorofluorocarbonos, por sus siglas CFC. Este compuesto ahora se compuesto de carbono, flúor y cloro y no es tóxico, no es inflamable y tiene una masa relativamente alta y se comprime fácilmente en forma líquida. El CFC también elimina una gran cantidad de calor cuando se evapora, lo que convierte en un excelente refrigerante porque no reacciona con nada. Es muy estable y lo único que puede descomponerlo es la luz ultravioleta. Fue solo en la década de 1970 que los científicos se dieron cuenta que el CFC no es inofensivo en lo absoluto. Se dieron cuenta que una vez que se rompieron los enlaces químicos, el cloro no se descompone en la reacción. Ya para mover un poco aquí la... Esto es arriesgado porque destruye lentamente la capa de ozono. Años más tarde, en el 1995, la compañía de aire acondicionado móvil cambió a un nuevo refrigerante. Voy a detener un momento la cámara para mejorar la conexión. Ok. Definición. Un gas refrigerante es una sustancia que actúa como agente de enfriamiento, con propiedades especiales de punto de evaporación y de condensación, mediante cambios de presión y temperatura. Absorben calor de un lugar y lo disipan en otro mediante un cambio de estado de líquido a gas y viceversa.
Propiedades de los refrigerantes. Las propiedades que deben tener los refrigerantes utilizados en refrigeración son: el punto de congelación debe ser inferior a cualquier temperatura que exista en el sistema para evitar congelaciones de evaporación. El calor latente de evaporación debe ser lo más alto posible para que una pequeña cantidad de líquido absorba una gran cantidad de calor. El volumen específico debe ser lo más bajo posible para evitar grandes tamaños en las líneas de aspiración y compresión. La densidad debe ser elevada para usar líneas de líquidos pequeñas. Las presiones de condensación deben elevarse para evitar fugas y reducir la temperatura de condensación. No son líquidos inflamables, corrosivos ni tóxicos. Además, deben tener una baja conductividad eléctrica. Deben ser seguros frente a los riesgos de incendio y explosión. La temperatura de evaporación debe estar por debajo de la temperatura ambiente y su toxicidad debe ser baja para que los riesgos de manipulación sean bajos. Debe tener facilidad para mezclarse con el aceite lubricante que se utilice. En base a todas estas propiedades, también están relacionadas con las buenas prácticas de refrigeración, porque si en un sistema hay lo que llamamos gases incondensables, van a generar problemas a la hora de que el circuito esté funcionando. Tipos de refrigerantes. Existen en la actualidad 3 tipos de refrigerantes de la familia de los hidrocarburos halogenados. Los CFC, que son los flúor, carbono, cloro, o clorofluorocarbonos, no contienen hidrógeno en su molécula química y por lo tanto es estable. La estabilidad hace que pertenezca mucho tiempo en la atmósfera, afectando seriamente las capas de ozono, y es una de las causas del efecto invernadero. Entre estos gases, que serían los de primera generación, tenemos el R11, el R12 y el R115. Está prohibida la fabricación de estos gases desde el año de 1995. Estos gases de primera generación, en el momento que se conciben, se pensó que era la gran solución. O sea, se tuvo como una solución por muchas décadas, y hasta que después el problema fue que las moléculas, que cuando se separan en la atmósfera, causan reacción en cadena y atacan muchas moléculas de ozono. O sea, una sola molécula del refrigerante puede dañar muchas de ozono. El efecto era como en cadena, y eso se vino a conocer fue mucho después. Luego viene otra familia de los HCFC, que es ya otro grupo, que es hidrógeno, carbono, flúor y cloro. Es similar al anterior, pero con átomos de hidrógeno en su molécula. Posee un PAO, que es el potencial de agotamiento de la capa de ozono, una medida con la cual los gases refrigerantes reciben una calificación luego que se le hacen las pruebas. Y ese, en el caso de los HCFC, es reducido. Por ejemplo, el R22, que es el que es común hoy en día en los sistemas de aire acondicionado que están mayormente instalados en la actualidad. Luego viene una tercera generación, que son los HFC, que son hidrógeno, flúor, carbono. Esto es un fluorocarbono sin cloro, con átomos de hidrógeno, y su PAO es igual a 0. Es decir, que en esto, ya esta tercera generación ha eliminado el cloro, que es uno de las moléculas que era más dañina, y en este grupo tenemos un gas muy conocido como el R134A, que se llamó gas ecológico cuando apareció, y el R141B, entre otros. Pero el R134A vino a sustituir al R12, que era el gas de primera generación que traían los vehículos, que traían muchos sistemas, y se cambió a este nuevo tipo de gas, que es el 134A. Después vienen los refrigerantes HFO, o son hidrofluoruro olefina. Constituyen una cuarta generación de refrigerantes basados en flúor. Los refrigerantes HFO están compuestos de hidrógeno, flúor y átomos de carbono, pero contienen al menos el doble de enlaces entre los átomos de carbono. El primer HFO implementado en la actualidad por la empresa DuPont y Honeywell, que son las gigantes en esta área, es el HFO, el 1234YF, que constituye el reemplazo para el 134A, para posible uso en sistemas de aires acondicionados en el sector automotriz. Estos productos contienen un PAO 0 y bajo el PSG también.
que es el de degradación. Por lo tanto, ofrece una alternativa más ecológica responsable que los CFC, los HCFC y los HFC. Es decir, vamos a tener una gran cantidad de tipos de refrigerantes y existen otros tipos de refrigerantes nuevos que van a sustituir gases refrigerantes de primera y segunda generación, aún utilizando los compresores que tienen instalados. O sea, son moléculas compatibles que tienen propiedades termodinámicas similares a los gases originales y pueden operar dentro de compresores que ya estén fabricados, porque los compresores son fabricados según el tipo de refrigerante por las propiedades de presión que deben manejar los valores de la presión. Entonces, debido a esto, existen algunos refrigerantes sustitutos, pero el detalle está en que unos requieren cambiar el aceite porque son incompatibles con los aceites que manejaban los sistemas antiguos y otros son moléculas compatibles con los aceites. Cuando la molécula es incompatible, se hace bastante difícil de un sistema de refrigeración eliminar todo el aceite, porque el aceite queda atrapado en muchos lugares como recodos y sitios así que es difícil desplazarlo de allí, porque queda depositado. Entonces, esa práctica hay que hacerla muchas veces, la de los barridos y eso, o sea, para tratar en lo posible de eliminar todo el aceite, pero no es una labor fácil. Por eso muchas veces se busca gases refrigerantes que sean compatibles con el aceite, porque si quedan partículas de aceite en el sistema, no vaya a haber problemas con el refrigerante. Porque los aceites, cuando se trabajan cuando hay incompatibilidad entre la molécula de aceite y la molécula del refrigerante, no se logra disolver. En un sistema de refrigeración, el refrigerante tiene como emulsionado el aceite y ambos viajan por el sistema. Si no son compatibles, el aceite se va a quedar en un solo sitio y no va a viajar con el sistema. Y en algún momento el compresor se pudiera quedar sin aceite y se va a dañar. Entonces es un tema bastante complejo cuando se van a hacer sustituciones de gas refrigerante. Otro tema muy importante es que los gases en muchos países existen certificaciones para manejo de gas refrigerante. Es decir, para una persona pueda manipular sistemas de refrigeración o aire acondicionado necesita un carnet donde diga que la persona hizo un curso de manipulación, porque debe conocer las prácticas para recuperar gases, almacenar gases y entregar esos gases a unos entes que los reciclan, por decirlo, porque son considerados productos tóxicos, contaminantes. Entonces, esas personas que tienen esos carnets de manipulación tienen el conocimiento para no dejar escapar gas refrigerante a la atmósfera. Y bueno, aquí en Venezuela muchas personas que hemos trabajado en esta área, pues ya tenemos la destreza para hacerlo, aunque no exista aquí un organismo que emita esa regulación. Y tampoco aquí hay donde llevar los gases refrigerantes recuperados. Entonces, aquí todavía falta mucho avanzar en esa área, pero el tema de gas refrigerante es un tema muy importante a nivel mundial por la responsabilidad ecológica que implica. Los números de identificación de los refrigerantes. El número de identificación de los refrigerantes, también conocido con el nombre de identificación simbólica, se establece a partir de la fórmula química que lo define y consiste en una expresión alfanumérica. El número de identificación se escribe el Real Decreto de 138-2011 del 4 de febrero, esto en Europa, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. El primer carácter, empezando por la izquierda, es una R que se indica que es un refrigerante. La primera cifra de la derecha de los compuestos que carezcan de bromo indicará el número de átomos de flúor de su molécula. A la izquierda de la anterior se indicará con otra cifra el número de átomos de hidrógeno de su molécula más 1. Y a la izquierda de la anterior se indicará con una cifra el número de átomos de carbono de su molécula menos 1. Cuando resulte un 0 nos indicará. El resto de los enlaces se completará con átomos de cloro. Si la molécula contiene átomos de bromo, se añadirá a la derecha una letra B, seguida del número de dichos átomos. Ya voy a mostrar el ejemplo para identificar, para que sea más entendible. En la siguiente diapositiva vienen los ejemplos. La instrucción técnica IF2 en su punto 3 establece que los derivados cíclicos se representarán según la regla general, encabezándolos con una C. A la izquierda el número del refrigerante. En los compuestos isómeros, el más simétrico
en menos peso atómico se indicará sin letra alguna a continuación de los números. Al aumentar la simetría se colocarán las letras A, B y C, y etc. Los compuestos no saturados seguirán las reglas anteriores anteponiendo el número 1 como una cifra contada desde la derecha. Los aisótropos se expresarán mediante la denominación de sus componentes, intercalando entre paréntesis el porcentaje de peso de cada uno y enumerándolos en orden decreciente de su temperatura de ebullición a la presión de una atmósfera, que son 1013 bar absoluto. Los aisótropos también podrán designarse por los números de series 500 completamente arbitrarios. Ajá. Existen básicamente desde el punto de vista de la mezcla 3 tipos de refrigerantes, que son los compuestos puros, que solamente contienen un tipo de molécula, las mezclas azeotrópicas y las mezclas zeotrópicas. Entonces, los componentes puros son aquellos refrigerantes que están conformados por una sola molécula y son, o sea, todo lo que estaría en el envase, esto que está representado aquí sería como que nuestro recipiente o bombona, y todas las moléculas están allí, permanecen allí, ¿ok? En un recipiente hay una parte del refrigerante que está condensada en estado líquido, y hay una parte o sea, según la cantidad de refrigerante que tengamos en la bombona, que están las moléculas como que sueltas en la bombona, ocupando el resto del espacio en forma de vapor, ¿ok? En forma de gas. Ahora, las mezclas azeotrópicas se llaman así las mezclas de 2 o más componentes de diferente volatilidad, las cuales, al ser utilizadas en un sistema de refrigeración, no cambian su composición ni su temperatura de saturación al hervir en el evaporador, o se condensa a una presión constante. Es decir, la azeotrópica se mantiene como homogénea a pesar de ser una mezcla. La composición del líquido es la misma que la del vapor. Las mezclas azeotrópicas pueden inclusive ser destiladas sin que cambie su composición. El prefijo A antes de la palabra zoótropo, que proviene de la raíz latina, significa que es una negación, por lo que la palabra azeótropo quiere decir, se puede interpretar como que no cambia al hervir, es decir, que se mantiene una proporción constante. Al combinar los componentes, la mezcla resultante se comporta en muchas maneras como si fuera un solo refrigerante puro, con una sola temperatura de saturación correspondiente a una presión dada. Ahora vienen las mezclas zeotrópicas. Se llaman así las mezclas formadas por 2 o más componentes refrigerantes puros de diferentes volatilidad. Cuando estas mezclas se evaporan o se condensan, en un sistema de refrigeración, su composición y su temperatura de saturación cambian. Las palabras zeotrópico derivan de las palabras griegas sein, que es hervir, y tropos, que es cambiar. Si hacemos una analogía con esto y la generación de los refrigerantes, las primeras generaciones y las segundas estuvieron en las mezclas de compuestos puros, luego se desarrollaron las mezclas azeotrópicas y últimamente las mezclas zeotrópicas. Las mezclas, desde el punto de vista práctico, cuando vamos a hacer recarga de refrigerante, bueno, lo primero que debemos hacer es identificar con qué refrigerante opera el sistema. Todos los equipos de refrigeración o aire acondicionado tienen etiquetas y tienen designación de qué gas refrigerante está utilizando. Uno sabe por la práctica más o menos qué gases usan los sistemas, pero siempre es bueno verificar, porque existen sistemas de refrigeración que usan por lo menos R22, cuando el común es el 134 o el 404. Y en los compresores también deben estar identificados con las placas en sus etiquetas, debe decir qué tipo de refrigerante es. Los problemas vienen mucho con equipos muy antiguos, por ejemplo, una nevera muy vieja de esas antiguas puede operar con R12, ¿ok? Esos gases de ese primer gas que se utilizó. En esos casos, bueno, ya uno por el daño de fabricación y eso también se identifica, pero generalmente los compresores de R12 son compresores muy grandes que ya se les ha caído la etiqueta, que ya no es posible ver en ninguna parte del equipo que operan, pero por las características y el año del equipo, el modelo, uno puede también identificar.
Para esos equipos de R12 ya no se vende R12, no es normal que se consiga. Existe un sustituto para el R12, que es un refrigerante que podemos, por lo menos si tenemos un equipo de R12 antiguo, lo podríamos recargar con un gas refrigerante sustituto de R12. Generalmente son mucho más costosos que los refrigerantes convencionales porque son ya como especiales, ¿ok? Para tratar de mantener equipos operativos que ya están muy antiguos, pero que todavía funcionan, ¿ok? Y que por algún otro motivo han perdido refrigerante. Cuando cargamos mezclas isotrópicas no tenemos mucho inconveniente porque las podemos cargar en la fase de gas, es decir, podemos cargar por baja presión como normalmente operamos los equipos, porque cargar por alta es muy complicado, es muy peligroso, es muy difícil y generalmente la presión que tenemos en el envase no da para que el sistema en alta presión cargue gas, ¿ok? Entonces las cargas se van a hacer por la succión o por la baja presión del sistema. De todas maneras, estos aspectos que estoy hablando se desarrollan durante el curso, se explican todas las etapas de los ciclos de refrigeración, todos los parámetros técnicos a profundidad para que se pueda entender. Aquí estoy dando es una pequeña referencia de lo que son los gases refrigerantes y cómo usarlos en los sistemas. Los problemas vienen cuando vamos a cargar mezclas isotrópicas, es mucho más complicado y ya requiere un procedimiento adicional, porque si lo cargamos mezclas isotrópicas normalmente como se cargan las mezclas puras o las otras, vamos a tener problemas porque va a ser desproporcionada la cantidad de refrigerante que vamos a inyectar. Es decir, la mezcla va a ser heterogénea y vamos a agregar más o menos de un refrigerante y el sistema va a fallar. Aquí tenemos lo que les hablaba del ejemplo de las letras de codificación. Ok, con esta figura se entiende mejor. Dijimos que por lo menos aquí tenemos para este gas, que químicamente sería el CH2 o CF3CH, que son mucha parte ya de química aplicada aquí, ¿ok? La R es el refrigerante, el 1 indica que es el compuesto no saturado, el 2 es el número de átomos de carbono menos 1, el 3 es el número de las moléculas de hidrógeno más 1, el 4 es el número de las moléculas de flúor y este es el coeficiente de simetría. Es decir, este gas, en vez de normal llamarlo como está en la parte superior, lo vamos a designar como el R1234YF. Okay, aquí tenemos otro gas sí, muy conocido en la parte de refrigeración, que es el R134A. Arriba está la forma de la molécula. Y la R de refrigerante, el número de átomos de carbono, menos 1, igual siguiendo las mismas reglas que están establecidas en la norma de código. ¿Ok? Y el coeficiente de simetría, el número de átomos de flúor. Entonces, esta es la manera práctica de asignar un refrigerante usando la normativa ya establecida para que haya una uniformidad a nivel mundial a la hora de nombrar los refrigerantes. Aquí tenemos agrupado varios tipos de refrigerantes como por generación. Ok, los de primera, segunda, tercera y cuarta. De aquí podemos identificar el R12, que fue de verdad muy utilizado. Fue ampliamente utilizado, igual que el R500, también se utilizó mucho. Quizás de estos gases que están aquí, estos dos fueron los más populares o los más divulgados. Ok, después viene la otra generación como el R22, está el 401 que también se usó bastante y de hecho el R22 quizás es el gas refrigerante más propagado en el mundo porque los sistemas, lo que sí le puedo dar como datos, generalmente los sistemas de aire acondicionados usan mucho más gas refrigerante que los sistemas domésticos de refrigeración. Ya usamos mucho gas refrigerante en sistema de refrigeración, pero ya de mayor capacidad como industrial. Pero a nivel de aire acondicionado y eso sí hay mucha cantidad de gas esparcido en el mundo, ¿okay? En muchos equipos operativos. Luego vienen otra generación de los HCFCS, ¿okay? Como estos gases que tenemos acá. Y unas moléculas ya más modernas, como los HCF, que de aquí podemos destacar lo que es el 410, que es el sustituto para el R22 en equipos de refrigeración llamado aire acondicionado ecológico.
También es el gas que viene en los sistemas inverter, ¿ok? De sistema de aceleración de compresores de velocidad variable o sistemas ecológicos de última generación. Y 404, que es común verlo en sistemas de baja temperatura de refrigeración, neveras que ya alcancen los menos 24 grados centígrados, congeladores ya de baja, usan este gas porque su temperatura de operación es mucho menor que la del 134A. ¿Ok? Entonces, también tenemos acá el 134A, que son los gases más utilizados. Pero existen, por eso le digo, al momento de intervenir un equipo o de estar trabajando con equipo, debemos identificar qué refrigerante es, porque hay una gran cantidad de refrigerantes disponibles en el mercado. Voy a hablar de un refrigerante que cae fuera de la categoría de los refrigerantes de las moléculas normales que hemos venido desarrollando, que es el isobutano o el R600A. Este es un hidrocarburo que se utiliza en algunos equipos de refrigeración como neveras domésticas o pequeños aparatos de frío comercial. El R600A tiene una capacidad volumétrica inferior a un 50% al R12 o al R134A, por lo que no se puede considerar un sustituto de estos. Es muy importante cuando se trabaja con refrigerantes de tipo hidrocarburos que estos sean de alta pureza, ya que cualquier proporción con otras impurezas como sulfuros, agua, etcétera, pueden contribuir a la degradación de los aceites lubricantes de instalación o rotura de los compresores, que también es lo que hablaba yo de gases incondensables o humedad presente en los sistemas de refrigeración. También ocurre a veces que si el hidrocarburo no es de alta pureza, puede ir mezclado con él otros hidrocarburos, pudiendo variar drásticamente las propiedades físicas y termodinámicas del hidrocarburo original. El isobutano que se utiliza en aplicaciones de refrigeración no está olorizado como el del uso doméstico. El hidrocarburo doméstico se oloriza para que sea rápidamente detectable en caso de fuga, no siendo fácil detectablemente en caso de fuga. Es decir, nuestra bombona de gas doméstico de la cocina, cuando se escapa el gas, sentimos el olor a gas, pero ese es un gas adicionado, o sea, es un olor que se le coloca al hidrocarburo para que se detecte la fuga y reducir los riesgos de explosión. El isobutano R600 no tiene olor y este es un gas que opera exactamente igual que un gas refrigerante, por lo menos un 134A, usa menos cantidad de refrigerante, es totalmente ecológico, la molécula no ataca en nada la capa de ozono, se disuelve fácilmente en la atmósfera, tiene buenas propiedades termodinámicas a la hora de producir el frío, pero el inconveniente es que es inflamable porque es un gas hidrocarburo. Entonces, esto ha generado una gran polémica a nivel del mundo de la refrigeración, porque se está usando muchísimo por el tema ecológico en neveras domésticas, pero tiene muchos detractores, muchas personas en contra por la cuestión de lo que es inflamable. ¿En qué sentido? Imaginemos una cocina promedio de un hogar. Generalmente el aparato de la nevera está relativamente cerca de la cocina, que es una fuente de calor, una fuente de ignición. Entonces, si el equipo presentase una fuga y no se detecta su olor, entonces, con una posible chispa de la cocina podría ser una explosión. Pero los defensores del sistema dicen que las concentraciones, o sea, la cantidad de refrigerante que monta es muy poca y se fuga, sería poco probable que haya una autoignición. Entonces, está como esa polémica que se ha dado allí. Otro tema que se ha desarrollado en base a este refrigerante es el aspecto de la soldadura. Las personas cuando trabajamos refrigeración, nosotros hacemos soldadura de tubería de cobre, ¿ok? O tubería de cobre con hierro, si en caso de los condensadores en las neveras antiguas. Entonces, ponemos válvula de servicio, ponemos cosas con soldadura y citamos hasta la presencia de un gas que es inflamable, así ya no esté en el sistema, podrían haber moléculas de gas dentro de las tuberías y podríamos producir una explosión. Ahí es donde otros expertos dicen que debemos hacer 2 barridos con nitrógeno, porque la molécula del nitrógeno, que es un gas inerte que usamos en la parte de refrigeración para hacer los barridos y las limpiezas y para presurizar, dicen que esa molécula cuando arrastra la molécula del hidrocarburo y la neutraliza. Entonces, una vez que hacemos barridos con nitrógeno, ya el equipo no va a explotar a la hora de hacer soldadura. También se desarrolló un sistema
de soldadura con una especie de pegamento, algo así como el Loctite, como ese tipo, como ese tipo de pegamento de gota mágica. Es una pega especial, entonces hay un sistema con todas unas herramientas adicionales que normalmente no poseemos para hacer como juntas remachadas, ¿ok? Se coloca el pegamento, se va a poner una válvula de servicio, se va a unir dos tuberías, entonces no haría soldaduras, sino serían soldaduras en frío a través de una herramienta especializada para no hacer soldaduras. Pero esto también genera un costo. Pero se estima que dentro de un tiempo no muy largo, ya muchos de los equipos que lleguen al país sean ya cargados con R600A, porque es, digámoslo así, lo que está de moda en la fabricación de equipos, y los compresores de R600A obviamente pues son solamente para operar con R600A, y en la etiqueta del compresor indica el gas que está utilizando. Otro gas que cae fuera dentro de la categoría de las moléculas normales que hemos hablado, de los HCF, los CFS y todo eso, es el amoníaco, que es el NH3. El amoníaco es un refrigerante muy conocido que se usa sobre todo en grandes plantas industriales, en las que pueden aprovecharse ampliamente por todas sus ventajas sin poner en riesgo la seguridad. El amoníaco es famoso por sus excelentes propiedades termodinámicas. Su rendimiento es superior al de los refrigerantes sintéticos en una amplia gama de aplicaciones. Sin embargo, el amoníaco presenta algunas desventajas, ya que han impedido su uso en aplicaciones comerciales hasta ahora. Por ejemplo, su incompatibilidad con otros materiales y su toxicidad y su inflamabilidad. Es decir, es un gas refrigerante con unas propiedades termodinámicas muy buenas para equipos grandes, por lo menos los aires chiller, los aires centralizados de muchas toneladas de capacidad. Viaja por las tuberías en el sistema NH3. Algunos sistemas como chiller de agua helada enfrían agua que está debidamente tratada. El agua es la que se enfría casi hasta congelación, el agua es la que viaja por los sistemas de evaporación y es la que se evapora y es la que enfría los recintos. Estos sistemas se usan mucho en grandes edificios, grandes locaciones, pero está el inconveniente de que este gas es tóxico, es venenoso. Por ejemplo, si hubiese una fuga en un recinto cerrado y las partes por millón de gas llegan a ser muy altas, la persona al inhalar este gas puede morir, puede sufrir grandes ataques. Este gas lo montaban como refrigerante natural, por decirlo, las neveras antiguas, que eran esas neveras que trabajaban con bombonas a gas o con querosén. Lo que iba dentro de las tuberías era amoníaco, porque tiene propiedades termodinámicas diferentes a las de los gases refrigerantes y podía producir frío a raíz de un calentamiento. O sea, por eso había un quemador. Las neveras antiguas a gas, cuando no había electricidad, usaban un quemador a gas, ese gas calentaba el gas y ese gas luego cuando se expandía se enfriaba y producía frío en la nevera. Entonces pero en algunos casos se llegó a comprobar que las neveras presentaron fugas por algún motivo. El gas se depositó, el amoníaco tiene otro inconveniente que es más pesado que el aire y se deposita en la parte inferior del recinto, y de repente las personas tenían la nevera en algún campo, en una casa así encerrada en un cuarto, y entraban a ver la nevera o a hacer otra cosa, respiraban el amoníaco y caían muertas, entonces, por intoxicación. Entonces de ahí tiene esa mala fama el amoníaco, pero termodinámicamente es un gas con propiedades muy buenas para grandes capacidades de refrigeración. Voy aquí a presentar someramente el diagrama de Molière. Como les explico, esto se explica a detalle en el curso, cada una de las líneas. Lo que quiero identificar rápidamente es que existe un diagrama que permite observar las propiedades de un gas. En este caso tenemos la del R134A. Existen para cada gas refrigerante que sale al mercado, existe un diagrama de Molière específico donde yo puedo determinar propiedades de presión, entalpía, mezcla de vapor-gas, ¿ok? Entre otras cosas que vienen aquí en el diagrama. El diagrama se ve muy complejo, pero si logramos entender el diagrama, identificar los puntos del sistema en el diagrama de refrigeración de Molière, vamos a poder solucionar, implementar, ajustar y reparar cualquier sistema de refrigeración con cualquier gas refrigerante que esté operando, con cualquiera de las condiciones externas e internas. Es decir, esto es lo más necesario a la hora de trabajar refrigeración, poder dominar y entender cómo funciona un ciclo de refrigeración dentro del diagrama de Molière.
Entonces, también conocido como diagrama de fases de los refrigerantes. Entonces, como les digo, en el curso se explican detalladamente casi todos los aspectos de este diagrama, cómo ubicar cada punto del sistema, cómo grados de sobrecalentamiento, recalentamiento, subenfriamiento, todo eso se explica durante el curso. Lo que les quiero indicar ahora, recordemos un poco que el 134A era un compuesto puro. Entonces, en este caso, las líneas de temperatura, que es lo que voy a rescatar de aquí, están en forma horizontal. Sí, esto para compararlo con otro gas, que es lo que viene ahora. Entonces, aquí hay curva de saturación, curva, sí, curva de evaporación, todo eso es explicado durante el curso completo. Aquí tenemos otro diagrama, en este caso un gas refrigerante es el 407F. Lo que quiero, los puse las diapositivas para mostrar que si observan las líneas de temperatura están inclinadas. Esto es una mezcla zeótropa. Es una mezcla que tiene un grado de deslizamiento, es decir, cuando entra desde la fase de líquido y comienza la evaporación, las líneas caen con una inclinación. Este tipo de gas hay que entenderlo bien. Aquí hay varios gases que están dentro de esta categoría, ¿ok? Y los gases modernos y todos los que vengan de aquí en adelante y se fabriquen seguramente serán mezclas zeótropas. Entonces hay que también conocer este tipo de diagrama, conocer qué es el grado de deslizamiento y saber qué involucra ese grado de deslizamiento dentro de nuestras prácticas de refrigeración a la hora de intervenir un equipo que esté manejando gases de este tipo. En cuanto al código de colores de los envases, tenemos que para cada tipo de refrigerante existe un color característico. Si comprásemos las bombonas completas, ya sean las desechables, o bueno, todas estas son desechables, aquí en Venezuela no las desechan, pero ahorita voy a hablar un poquito sobre eso. Ellas vienen identificadas con un color característico que está acorde al tipo de gas que tiene dentro de la bombona. ¿Ok? Todas estas bombonas aquí son desechables porque ellas tienen una válvula de seguridad que no sabemos a cuánto está calibrada, que podría generar una explosión a la hora de recargar gas. Por eso se recomienda usar cilindros recargables, comprar, existen en el mercado unos cilindros recargables que son mucho más seguros tanto para la persona que vende el gas como para la persona que lo está utilizando, o sea, el técnico o el ingeniero en refrigeración. Porque estas bombonas vienen para utilizarlas, traen generalmente, las grandes traen 13 kilos y algo, las pequeñas traen 800 gramos, estas traen como 400 gramos. Pero es como que la utilicé y ya la debo desechar. Entonces es muy común acá en nuestro país que personas quieran recargar este tipo de bombonas, pero yo recuerdo hace como 7 años hubo una explosión en un sitio aquí en Barquisimeto, recargando una bombona de estas. La persona que estaba recargando casi pierde el brazo. Okay. A raíz de ese momento se negó totalmente la venta de recargas de bombonas desechables. Se vendieron muchas bombonas recargables, de las cuales en ese momento yo adquirí también. Y ahorita, bueno, no sé si con la situación actual las están recargando o no, pero no es recomendable, ¿ok? Entonces, obviamente, pues yo debo tener si yo tengo trabajo en el medio, ¿ok? Y yo debo tener una bombona para cada gas refrigerante que maneje, y al igual que un juego manométrico, de manómetros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una para el R22, que generalmente es la más grande, tengo otra quizá un poco más pequeña para 134, porque los sistemas de gases 134 generalmente manejan poco refrigerante, o según mis necesidades. Y si voy a trabajar 410, tengo otra para 410 porque no puedo estar mezclando, o sea, no puedo tener un envase, recargarlo con R22, después cuando creo que eso se acabó, le coloco 134 porque voy a estar mezclando gases que tienen diferentes propiedades termodinámicas, es decir, su diagrama de Molière es diferente, entonces los gases son incompatibles, los aceites son incompatibles y voy a tener una serie de problemas. Entonces, lo más aconsejable es tener un buen equipamiento para también hacer buenas prácticas de refrigeración y tener un envase de recarga para cuando esté trabajando con mis clientes, tener los gases en diferentes recipientes y no mezclarlos, ¿ok? Hubo ese caso, en mi trabajo he conseguido aires acondicionados que les colocaron 134A y los dañaron. Ya el daño
cuando yo lo que he observado en la práctica es que cuando cargo con un gas que no es, el compresor se daña, o sea, deja de comprimir. El compresor prende, funciona, pero no comprime. ¿Ok? Eso es lo que yo he observado y por eso no mezclen gases refrigerantes. Este, sé que aquí parte en Venezuela, por lo menos en Maracaibo, que de repente un aire acondicionado vehicular le meten R22 y eso, pero ya esos compresores quedan como que dañados definitivamente, ¿ok? Entonces, generalmente no usamos mezclas de refrigerantes, usamos el refrigerante específico para la aplicación que estamos utilizando y la forma de cargar, la forma de saber cuánto gas lleva un equipo, todo eso también se explica durante este curso en los temas de las materias que nosotros damos aquí. Entonces, bueno, ya con esto concluimos, ya pasaríamos a lo que es la parte de las preguntas y las respuestas. Ok, para que Oscar abra la... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede levantar la mano para darle acceso al micrófono. Miguel, ¿puedes encender tu micrófono para que realice la pregunta? Bueno, aquí colocan, vamos a empezar con las que están por el chat, mientras carga el audio. Aquí dice que se debe ver la ficha técnica y aplicar según lo que está especificado en ella. También dicen cómo saber qué gas lleva un equipo si no tengo la etiqueta. Bueno, ahí sí requiere ya un poco más la experiencia, ¿ok? Porque sí, o sea, explico, los gases refrigerantes trabajan a una presión y temperatura específica y bueno, haciendo esta relación, pero siempre y cuando lo que pasa es que el manómetro, como existen para diferentes gases las escalas de temperatura del manómetro, entonces a veces, o sea, requieren experiencia. Generalmente los equipos que ya no tienen etiquetas son equipos muy viejos, equipos que han sufrido recalentamiento o cosas así, pero generalmente, bueno, en mi caso particular, yo he identificado equipos de R12 es por el tamaño del compresor y por el modelo del equipo, o sea que se nota que es muy antiguo. Generalmente en equipos de R12 son tuberías muy gruesas. Bueno, aquí preguntan también los gases o sea, a nivel mundial, las regulaciones ecológicas, ¿ok? Las, lo que es la contaminación no permite que los gases se liberen a la atmósfera, los gases deben reciclarse. O sea, los gases, debe haber por decir, una empresa o algo un ente que recoja esos refrigerantes y ya pues se encargue de su manipulación como si fuese un producto tóxico, por decirlo. Entonces, el problema es que aquí en Venezuela, hasta donde yo conozco, no hay un ente como tal, o por lo menos no está muy divulgado si existe. Entonces, aquí lamentablemente se suelta todavía, se libera mucho gas a la atmósfera, ¿ok? Porque no hay los mecanismos regulares para que el gas sea depositado de una forma segura. Entonces todavía falta trabajar en esa área, ¿ok? Pero no, o sea, la idea es no liberar, no liberar. Claro, sí se dice que el R600 se puede liberar porque ya son como hidrocarburos, ¿no? Y no tiene efecto invernadero ni contaminación, pero la idea es que todos los gases se reciclen. Ajá, entonces aquí leemos, buenos días, yo quisiera saber cómo completar refrigerante en equipos de mezcla isotrópica de la línea 400. La lógica dice que hay que desechar lo que queda. Sí, o sea, exactamente. Ahí viene una buena pregunta. O sea, nosotros no tendríamos que tener un envase de reciclaje, que en otros países los frigoristas, las personas que trabajan con esto lo tienen.
y lamentablemente no lo tenemos. Cuando un equipo de mezcla libera, pierde refrigerante, no sabemos cómo es la proporción que queda dentro del equipo. O sea, porque es como mezclas de refrigerantes unidas allí, pero como que se quisieran separar o que tienen diferentes proporciones. Si hay fuga, no sabemos cuánto se fue de un refrigerante al otro, y la idea es como que recargar el equipo de nuevo. Bueno, este se recarga con la bombona al revés, con un juego de manguera, con un procedimiento que es un poco complejo y hasta un poquito laborioso hacerlo, pero sí deberíamos recargar completo, pero sigue estando el tema de que no sabemos todavía qué hacer. Debería por lo menos algún ente como una cámara o algo que un gremio que agrupe las personas que trabajamos con refrigeración, como decir la Cámara Venezolana de Frigoristas, algo así como la hay en mecánica, como la hay en otras profesiones, y proponer una ley a la asamblea, una cosa así, porque falta demasiado camino por recorrer, y que tengan la responsabilidad que después que uno entrega el gas, realmente eso sea confinado, por decirlo, no que se vaya finalmente a liberar. Aquí hacen otra pregunta, Eli, que si el aire acondicionado tiene un gas de tipo 410 y el equipo a tus paneles está en deterioro, tengo otro aire acondicionado que tenía una unidad compresora mala, quiero compresar un bueno a este equipo, pero no, ya, déjame entender bien la pregunta. Ajá. Hay un aire acondicionado que tiene gas 410 y el equipo de sus paneles está en deterioro. Tengo otro aire acondicionado que tenía la unidad compresora mala y quiero colocarle el compresor bueno a ese equipo, pero el equipo era de R22. Bueno, esto es un poco complejo en el sentido de que primero el tema del aceite, ¿ok? Eh, bueno, para los que no lo saben, la válvula de servicio del 410 es más gruesa, es de un diámetro mayor la rosca que la de R22. La R22 es la normal que siempre hemos utilizado, que es la misma de 134, pero la R410 la hicieron más grande. De hecho, existe un manómetro para 410 que tiene las mangueras más grandes, la rosca, o existe para menor presupuesto, un adaptador que te permite colocar con tus mangueras normales en una válvula de 410, empezando por ahí. La cuestión es que recomendaciones, bueno, es un tema al riesgo, ¿verdad? Tendrías que hacer buenos barridos, limpiezas, que no quede nada del aceite del R22, y hacer como el injerto allí, ¿no? Pero es complejo. Es complejo porque cargar 410 es difícil, y lo otro tema es que las presiones de alta, los compresores 410 manejan presiones de alta muy superiores a las del R22. Es decir, el rango de presión tanto de alta como de baja de un equipo de 410 está por encima, bastante por encima del de R22. Entonces no sé si a colocarle por lo menos el evaporador, el condensador de un R22, el cobre o el material que tiene el serpentín vaya a aguantar esa presión o vaya a fugar, porque de repente fue diseñado y probado a presiones estáticas muy inferiores para ese equipo. ¿Ok? Porque el 410 tiene presiones mucho más elevadas. De hecho, hasta quitar el manómetro de un servicio en operación de 410 es complejo. ¿Ok? Por el valor de la presión que tiene. Bueno, ¿qué sucede cuando encontramos un equipo que marca 40, 50 PSI? Evidentemente falla gas cuando empieza la recarga y tiene marcado lo mismo. Ok, ya vamos a ir aquí terminando. Ajá, ¿qué sucede cuando marca 50 PSI? Evidentemente, pero cuando empieza a recargar. Bueno, ahí indica ya, eso rápidamente indica que el compresor ya no está dando más presión de alta, es decir, ya no es por falta de gas, sino que la capacidad de compresión del compresor es menor. ¿Ok? Esa ya perdió potencia. Sí, no, o sea, operar un equipo así, que mezcló R600 con 134, pues sí, y ahí hay un gran problema, ya ahí se está trabajando a presiones diferentes. Ok, entonces bueno, ya creo que con esto se cierran las preguntas. Y para pasar a la parte del certificado de los que se va a entregar la, del acto que viene a continuación.
Bueno, una vez culminado el ciclo de preguntas y respuestas, vamos a dar paso a la entrega de certificados. Y para los participantes que culminaron exitosamente el primer nivel de nuestro curso, los certificados van a ser entregados por el ingeniero Elkin Paula. Bueno, Elkin, vamos en pantalla. Ok. Bueno, el presente certificado se le entrega de parte de aprobación de la Academia GUSTAIL, certifica orgullosamente a Daisy Bonilla por haber aprobado satisfactoriamente el nivel del curso técnico en refrigeración y aire acondicionado, en Barquisimeto, marzo del 2022. Hey, Daisy, bueno, felicitaciones. Te vas a estar haciendo llegar vía correo electrónico el certificado digital. Eh, y bueno, esperamos que sigas con nosotros para el segundo nivel del curso. Si tienes algo que decir, si tienes algún comentario, puedes encender tu micrófono. Ok, Elkin, pues continuamos con el siguiente certificado. Ok, el siguiente certificado de aprobación en la Academia GUSTAIL certifica orgullosamente a Franklin de Pablos por haber aprobado satisfactoriamente el nivel básico del curso técnico de refrigeración y aire acondicionado en Barquisimeto en marzo de 2022. Felicitaciones. El siguiente certificado de aprobación de la Academia GUSTAIL certifica a Jesús Cordero por haber aprobado satisfactoriamente el nivel básico del curso técnico de refrigeración y aire acondicionado en Barquisimeto en marzo de 2022. Felicitaciones. El siguiente certificado de aprobación de la Academia GUSTAIL, que certifica orgullosamente a Joan Rodríguez por haber aprobado satisfactoriamente el nivel básico del curso técnico en refrigeración y aire acondicionado en Barquisimeto, marzo de 2022. Felicitaciones. El siguiente certificado de aprobación de la Academia GUSTAIL, certificando orgullosamente a Miguel Martínez por haber aprobado satisfactoriamente el nivel básico del curso técnico en refrigeración y aire acondicionado. Felicitaciones. El siguiente certificado de aprobación de la Academia GUSTAIL, certificando orgullosamente a Richard Martínez por haber aprobado satisfactoriamente el nivel básico del curso técnico en refrigeración y aire acondicionado en Barquisimeto en marzo de 2022. Felicitaciones. El certificado de aprobación de la Academia GUSTAIL certifica orgullosamente a Rubiel Rodríguez por haber aprobado satisfactoriamente el nivel básico en el curso técnico de refrigeración y aire acondicionado en Barquisimeto en marzo del 2022. Felicitaciones. El siguiente certificado de aprobación de la Academia GUSTAIL certifica orgullosamente a Wilson Ledesma por haber aprobado satisfactoriamente el nivel básico del curso técnico en refrigeración y aire acondicionado en Barquisimeto, marzo de 2022. Muchas felicitaciones. Ok, bueno, son los certificados de los participantes que aprobaron el nivel 1 de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado. Dicho curso estará comenzando nuevamente el primer nivel en el mes de abril. Los invitamos para los que no han formado parte de nuestro grupo de participantes pues, que se inscriban. Pueden comunicarse con el ingeniero Wilmaro Camacho. Ya les va a dar las indicaciones de cómo funciona todo el curso. En el primer curso, el primer módulo, se dictaron las asignaturas de termodinámica básica, refrigeración básica, electricidad básica, ventilación, hidráulica, mecánica de los fluidos, ¿sí? En las cuales se manejan los conceptos básicos, ¿sí? Necesarios para comprender lo que realmente pasa dentro de los circuitos de refrigeración, ¿sí? Manejar este tipo de conceptos nos va a ayudar al momento de enfrentarnos a cualquier eventualidad durante nuestro trabajo a
a tomar las decisiones correctas con la información completa, ¿sí? Eso es realmente la importancia de, de conocer, ¿sí? A fondo realmente lo que pasa dentro de los sistemas de refrigeración. Entonces, bueno, queda abierta la invitación. El próximo sábado 2 vamos a tener otra clase gratuita con el ingeniero José Lara, que es otro de nuestros profesores. Quedan invitados para la misma, ¿sí? Que tengan un feliz día y feliz fin de semana.